No, en el disco no, en la otra, la nube. Ahí sí, Ahí ahora está, está ya. grabando. Ok, vamos a comenzar Ya. entonces. Gracias, pastor. Ya, vamos a comenzar. Solamente que me estaba enviando el ayuda a memoria, que a veces se pone muy lento el computador, pero ya estamos. Eh, bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Me presento primeramente, mientras también estoy buscando la presentación por acá. Eh, ahí sí. Yo creo que se ve y me escucho claramente. Ustedes ahí me van avisando, pero hasta el momento me parece que está todo bien. Eh, Se escucha bien y se ve bien. y se ve bien. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Araya. Soy magíster en psicología, en temáticas de familia. Soy psicóloga de profesión. Y para mí es súper importante poder realizar estas clases, importante porque uno aprende, enseña de lo que también ha aprendido y uno allí se va edificando, ¿cierto? Y bueno, durante mi carrera me he especializado en diferentes áreas, pero principalmente he estado enfocado en el área de la niñez y adolescencia por temas de trabajo de mi esposo, por las situaciones ahora, algunas situaciones familiares. Estoy trabajando de manera particular, atiendo de manera particular a niños, adolescentes y por allí algunas mujeres que piden en la iglesia muchas veces situaciones, ¿verdad? Y uno siempre está ahí para poder apoyar y ayudar. Principalmente me gusta mucho el área de educación, cuando atiendo a niños y adolescentes, sí o sí está involucrada la parte educativa. Y en lo que es iglesia, toda mi vida he sido bautista, pero actualmente por temas de lugar, ¿cierto? He estado durante 2 años, más o menos, no, quizás 3 años ya, en la iglesia Asambleas de Dios. Ahí participo junto con mi esposo y mi hijo pequeño que tiene 7 años. Así que estamos aquí en Tomé, la octava región. No sé quiénes estarán ahí en la octava región. Quizás estamos cerquita, estoy en Tomé y bueno, ya hace más de 3 años estoy realizando clases junto ahí con el pastor Víctor, otros hermanos también, que cada vez se van juntando más. Así que yo soy una de las pioneras ahí de estas clases. Así que siempre para mí es un gusto conocer experiencias, hermanos nuevos. Y me gusta mucho que las clases sean bien dinámicas. ¿Ah? Nosotros vamos a tener esta clase que siempre la hago en dos. Así que vamos a hacer una clase express comprimida, porque la idea es que podamos entregar todos los conocimientos. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. No les voy a hacer muchas preguntas por ahora. Yo creo que vamos a continuar, bueno, de hecho vamos a continuar con clases las próximas semanas en otras temáticas, así que ahí nos vamos a poder conocer bien. Ahí están saludando varios en el chat. Cristina va manejando, pido disculpas de no estar con cámara, se entiende totalmente. Primero es tu seguridad, Cristina, ¿cierto? Hay otros que, bueno, ahí dicen, eso me estaba diciendo la hermana, que tengo que grabar la clase, eso no había entendido. Ya, pero ya está siendo grabada. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a hablar de las habilidades espirituales, considerando, ¿cierto? Eh, que son fundamentales para el desarrollo del ser humano y el desarrollo de nuestros niños y niñas. No sé si acá, si por el chat me pueden ir diciendo por qué les importa esta clase, si están trabajando directamente con niños y adolescentes, si me pueden decir por el chat en estos momentos, si lo hacen por sus hijos porque están criando, si los hacen porque son maestros de escuela dominical, porque son profesores. Entonces, por el chat me dicen y en un momento yo las leo, porque si doy oportunidad uno por uno, va a pasar que no voy a alcanzar. Así que ahí ustedes me van, por favor, dando a conocer, ¿cierto?, las situaciones personales de cada uno. Vamos a hablar del desarrollo de nuestros niños, ¿ya? Cuando hablamos del desarrollo espiritual, no podemos dejar de lado todo lo que es el desarrollo
integral de nuestros niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente a veces nosotros como iglesia o donde estamos siendo trabajando para nuestros niños, solamente nos enfocamos en entregar y en entregar conocimientos a veces bíblicos, ¿ya? Que obviamente es fundamental para nuestro desarrollo eh, cristiano. Pero no nos damos cuenta que nuestros niños son integrales, ¿ya? Y estamos en una etapa de sus vidas que están en pleno desarrollo, ¿ya? Y gracias a Dios estamos nosotros ahí influyendo en la vida de estos niños, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer con ellos en esta etapa de su desarrollo va a ser crucial para el desarrollo de su vida futura. Yo creo que aquellos que hemos sido cristianos, de niños nos acordamos de nuestros maestros, ¿verdad? Y también aquellos que no, sí o sí nos acordamos de nuestros maestros en el colegio. Entonces, la niñez en sí es una etapa maravillosa porque es una etapa en donde el niño absorbe todo lo que ve, todo lo que escucha, ¿sí? Y todo lo que hace. Eso lo absorbe. Por lo tanto, nosotros en estos momentos tenemos la capacidad, aquí veo, por ejemplo, que hay algunos que son profesores de escuela dominical y madres, en la iglesia en aventuras misioneras, recientemente algunos han comenzado como maestros, otro hay un matrimonio que trabaja como maestro en la clase de adolescentes y tienen un hijo adolescente además. Hay otros que trabajan con niños y son mamás, por lo tanto, claro, todo lo que estamos haciendo nosotros que trabajamos con niños, estamos influenciando en la vida de nuestros niños, ¿ya? Y es una etapa maravillosa y el Señor nos ofrece la oportunidad de poder trabajar en sus vidas, porque es el tiempo en donde el niño, como dice la Biblia, ¿cierto? Seamos como niños, porque el niño siempre está atento a aprender algo nuevo. Todo a él lo ilusiona, ¿cierto? Todo lo sorprende. Llega un momento en nuestras vidas como que a veces nos ponemos medio fomes nosotros y ya nada nos sorprende, es como que, ay, otra vez lo mismo. En cambio, el niño no es así. Para el niño cualquier cosa, una cajita que uno le lleve, con alguna sorpresa, ya eso le despierta una curiosidad. Por lo tanto, estamos en una etapa de sus vidas de poder influenciar en ellos, ¿ya? Su cerebro todavía no está desarrollado, dice la neurociencia, que se desarrolla hasta los 25 años aproximadamente, las conexiones neuronales. Es, por tanto fundamental lo que nosotros hacemos en esta etapa de sus vidas donde se está desarrollando su cerebro. Entonces, una manera de acercarnos a ellos es ocupando el tiempo, ¿cierto? En poder acercarnos en el vínculo, en vincularnos con sus vidas. Entonces, como dice acá, que el desarrollo integral infantil se refiere a un proceso de crecimiento no tan solo en lo físico, sino que también en lo mental. Hay un desarrollo emocional también y social de nuestros niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Entonces aquí estos aspectos en el fondo de su desarrollo integral incluye aspectos físicos, cognitivos, que tienen que ver con la mente, ¿ah? Emocionales, sociales, como dice aquí, y, y como consecuencia de este proceso es la formación de la identidad, que la van formando luego en la adolescencia. También lo vamos a hablar un poquitito ahora a quienes que están trabajando con adolescentes, porque están caminitos, ¿cierto?, a desarrollar quiénes son ellos como personas, qué les gusta, qué no les gusta, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo integral, nos referimos a todas esas áreas de su vida. Aquí está de una manera mucho más específica, ¿ya? Mucho más definidas. Cuando hablamos del desarrollo físico, como dice acá, comprende el crecimiento del cuerpo, la adquisición de habilidades motoras y gruesas y finas, cuando saltan, ¿cierto? Cuando corren, cuando las habilidades finas, cuando recortan, pintan bonito o no, hacen las letras, ¿verdad? Ahí estamos hablando de las motoras finas. Y por lo general, ¿cierto? Las habilidades se van
adquiriendo desde que son muy pequeñitos. No sé si hay personas que trabajan con la primera infancia, que está relacionado con los 2, 3 años, que en el momento en que el niño le pasamos una masa para poder modelar alguna cosa, ya estamos con ello trabajando la habilidad de motoras finas. Por lo tanto, no es solamente pasarle una plasticina, sino que el hecho que el niño trabaje, ¿cierto? El apretar, soltar, apretar, ya estamos trabajando para que pueda adquirir mejor habilidades en la parte motora fina. Entonces, todo lo hacemos con un porqué. Si ya lo han hecho, súper bien, pero ahora saben ya que lo hacen para el desarrollo de sus habilidades motoras, ¿ya? Eso ahí hablamos del desarrollo físico. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, incluye el proceso de adquisición de conocimientos. Y aquí es importante considerar de que todos los niños no aprenden igual. Ya su comprensión, en la forma en cómo resuelven conflictos, por ejemplo, es distinto un niño del otro, ¿ya? Aquí está la resolución de problemas, como dice ahí, el razonamiento, cuando uno cuenta una historia y luego les pregunta, siempre hay uno que responde más rápido, hay otros que les cuesta un poquito, por lo tanto el desarrollo cognitivo en los niños no en todos es igual, por diferentes motivos, motivos que tienen desde su desarrollo neurológico, ¿verdad? O también porque hay veces que no han sido estimulados desde casa, entonces necesitan nuestra ayuda allí, pero el destacar a un niño solo por lo cognitivo es un error. ¿Ah? Solamente destacar el que aprendió más rápido el versículo bíblico o aprendió tiene más textos bíblicos de memoria o me respondió mucho mejor en las preguntas que le hice en clase. Solamente destacar a ese niño hay que tener cuidado. Estamos solamente eh, como premiando o destacando a aquel que tiene un desarrollo cognitivo más acorde a lo que esperamos, ¿verdad? Pero sin embargo hay niños que tienen otras habilidades, ¿cierto? Entonces hay que ahí tener ojo, cuidado, porque el desarrollo cognitivo no es igual en todos los niños. Por otro lado, también está el desarrollo emocional y es maravilloso, me encanta mucho, aparte que es mi área, ¿cierto? Me gusta mucho hablar de esto porque se refiere a la capacidad de los niños para reconocer, comprender, como dice ahí, y expresar sus propias emociones, desarrollar empatía, también el tener relaciones saludables con los demás, todo eso está relacionado con su desarrollo emocional. Y ahí nosotros como maestros tenemos un rol súper importante. No sé si les conté, pero yo estoy trabajando en el área de los adolescentes. ¿Ah? Esa es mi clase de todos los sábados. Entonces, en este sentido, el apoyo emocional, la crianza que sea amorosa, firme y amorosa, ¿cierto? Es crucial para fomentar el desarrollo emocional en nuestros niños. Y por otro lado está el desarrollo social. Y el desarrollo social está relacionado a la interacción de los niños con sus pares, con su familia, con los adultos de su entorno. Ahí debemos estar observando cómo se relacionan nuestros niños con los demás, cómo juego en grupo, cómo está aprendiendo habilidades sociales. Por ahí algunos podemos tener algunos niños TEA, quizás SEA, también le llaman a algunos que condición de espectro autista, ¿verdad? O trastorno de déficit atencional, que por ahí cuesta un poquito que establezcan vínculos cercanos a veces con los niños, no saben a veces expresarse muy bien, pero ahí estamos nosotros para ayudarlos, porque el desarrollo de la habilidad espiritual, recordemos, está relacionado con el desarrollo integral del niño, no solo con transmitir Biblia, ¿verdad? En el sentido de que solo transmitir historias bíblicas, por ejemplo, ¿ya? Recordemos que la Biblia está todo, ¿verdad? Adelantito vamos a hablar cómo el Señor Jesús, el maestro de maestros, ¿cierto? Transmitió sus enseñanzas ocupando todas estas áreas que yo le estoy diciendo. ¿Mm? Qué importante, qué bonito poder considerar todas estas áreas para el desarrollo espiritual de nuestros niños. No es solo entregar, ¿cierto?, conocimientos de Biblia. Y cuando hablamos del desarrollo espiritual, que es la clase que nos compete ahora, ¿cierto? Cuando hablamos del desarrollo espiritual de nuestros niños, piensen en sus niñitos, los que hacen clase, más ratito les voy a hacer algunas preguntas. El desarrollo relacional, personal con Dios, el niño con Dios, ¿ya? Está basada en valores, la enseñanza del cristianismo en sí, que enseñamos nosotros en cuanto a Jesús, ¿verdad? A la muerte de Jesús y su resurrección,
la importancia de que ella ha venido a morir por nuestros pecados, cuando le presentamos el plan de salvación prácticamente, ¿ya? Y adaptada a su edad y a la comprensión que tiene el niño, porque sabemos que no es lo mismo enseñarle a un adolescente, a un preadolescente, que a un niño de 4 añitos, ¿verdad? No se trata solo de entregar un conocimiento religioso, como les decía recién, sino el cómo el niño vive, cómo el niño siente, cómo expresa su fe en su vida diaria, ¿ya? Entonces, todos esos conceptos son fundamentales para poder lograr la habilidad, ¿cierto?, en el desarrollo infantil, la habilidad espiritual. Entonces, aquí es importante considerar que la Biblia también nos habla del desarrollo integral de los niños y habla de los niños, ¿verdad? Entonces, ya sabemos ya el texto bíblico de cuando Jesús destacó a los niños en ese periodo en que el niño no era importante. ¿M? En ese tiempo el niño y la mujer eran los menos importantes de la sociedad. Y cuando Jesús lo destaca, es como decir, viene a romper todo paradigma, todo pensamiento respecto al niño. Entonces eso es lo maravilloso de las enseñanzas de Jesús. Lo debemos tomar como ejemplo, el maestro de maestros, ¿verdad? Entonces, acerca de Samuel, ¿qué dice la Biblia? El niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente, ¿cierto? ¿Qué decía acerca de Juan el Bautista cuando niño? El niño crecía y se fortalecía en espíritu, qué lindo. Y acerca de Jesús, Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos a nuestros niños, debemos pensar que nuestra finalidad es que ellos puedan conocer a Dios y parecerse cada día más a Jesús. Ese es nuestro fin. No que se aprenda más textos bíblicos o que venga todos los sábados. Esos son como cosas anexas. Lo primordial es que un niño se parezca cada vez más a Jesús. Y eso primeramente lo va a ver en mí como maestra o como maestro. Yo sé que aquí también hay varones. ¿Cómo me ve a mí como maestro? Es como el niño va a ir aprendiendo de Jesús. El tope de un alumno es la capacidad de su maestro. La madurez, por así decirlo, hasta dónde llega su maestro, es hasta dónde va a llegar el niño. ¿Ya? Entonces, debemos siempre nosotros como maestros desarrollándonos cada día más. Esto es lo que habla la Biblia entonces acerca de los niños. Aquí es importante, quise destacar estas tres cosas, ¿ya? Porque la Biblia habla de Jesús, ¿ya? Y rápidamente voy a pasar acá, que los niños deben crecer en estatura, como decíamos recién, en la parte física, ¿cierto? En sabiduría y en espíritu. ¿Y qué quiero destacar de esta parte? En el desarrollo físico es importante crecer en estatura, cada niño se desarrolla en forma distinta, ¿verdad? Sobre todo aquí muy atentos los que están trabajando con preadolescentes. Acordémonos que la preadolescencia puede comenzar incluso de los 8 o 9 años, ya el cuerpo de los niños y niñas está despertando. Recordemos que hay niñas que le llega su periodo, incluso algunas a los 9 años, ¿ah? Que hay una adolescencia precoz que se llama. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo físico, debemos estar atentos a nuestros niños, lo que les pasa en su cuerpecito, en el sentido de que debemos ir enseñando ya, enseñando sobre su aseo personal, cómo cuidarse, las niñas, la importancia de su cuerpo, cómo ser recatadas, ¿verdad? Y todo eso lo vamos aprendiendo también, nosotros podemos ir entregando como maestros estas herramientas y herramientas que se los pueden llevar a sus padres también. Entendamos que hoy en día estamos en una época muy rápida en que nos enseñan a nuestros niños en cómo se deben vestir las mujeres y los varones. Hoy en día vemos cierta gente que en cuanto a la música transmiten cómo deben vestirse y así con unas medallas grandes de oro, el que tenga esas medallas más grandes como que tiene más poder, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Nuestras niñas a veces, quien muestra más es como que puede atraer mejor a otras personas. Y eso es lo que a veces nos enseñan también a través de la música. Y como avanza tan rápido esta sociedad en esos valores, nosotros también debemos transmitir cómo son los valores según la Biblia, sobre lo que el Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí debemos nosotros estar atentos a su desarrollo físico, también ayudarlo, como le decía recién, en cuanto a la higiene, porque los niños van teniendo cambios corporales tan fuertes a veces y tan rápidos que nadie le alcanza a enseñar. Hay solamente algunos padres que previenen esto, ya de chiquititos le están enseñando, tienen que lavarse, ¿cierto? Hay partes importantes que tienen que estar bien aseadas, pero hay niños que eso no le enseña a nadie.
¿m? Y ahí debemos estar nosotros como maestros también atentos a su desarrollo. Por otra parte, el desarrollo físico también es importante considerar, por ejemplo, el tema de dar desayunos, ¿cierto? Yo creo que nosotros como iglesia evangélica llevamos la batuta ahí, en cuanto a que siempre le estamos dando desayunito a los niños, no sé, de acá, que levante la mano en su iglesia, ¿quién le da desayuno a los niños, eh? Que levante la mano para ver lo que tiene en cámara. ¿Le dan desayuno o no? ¿Sí o no? Porque si no, es difícil enseñar a un niño con hambre, así que ahí tenemos que, o bueno, algunos también hacen clase en la tarde también, pero me refiero no solo a desayuno, sino que también darle algo de comer a nuestros niños, ¿verdad? Cuando están con nosotros. Cuando se habla de crecer en sabiduría, me encanta esta palabra, me encanta enseñar esta parte porque no es sinónimo de una inteligencia, de un niño inteligente, ¿cierto? Sabiduría es saber vivir, aprender a vivir. Hay personas que no tienen estudios, pero son personas sabias, han sabido elegir cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su esposa. Las esposas sabias a lo mejor no tienen nada de estudio, pero han sabido cómo criar a sus hijos. A veces nosotros nos confundimos. El que es más inteligente, es una persona que es un 7 en su casa, y no siempre es así. Por lo tanto, si queremos nosotros formar niños sabios, debemos hacer niños que obedezcan. Debemos hacer que nuestros hijos obedezcan. Y de esa forma son niños sabios. Y aquí yo me quiero detener en que ojalá aquí los que hayan papás, ¿cierto? Todos nosotros debemos aprender a tener a nuestros hijos con responsabilidades en el hogar. Aquí quiero dejar ese énfasis que también se lo transmitan a los papás de sus iglesias. Siempre deben tener responsabilidades. Una lista chiquitita que tienen que al final del día hacer el checklist, ¿ya? Si me levanté, me lavé los dientes, me lavé la cara, le di comida a mi perrito, conejito, o los cuy, que ahora hay tanto animal que tienen los niños, lo alimenté, limpié su jaula, retiré mi plato, di las gracias cuando retiré mi plato de la mesa. De esa forma estoy haciendo que mi hijo y mi hija sean sabios, porque están aprendiendo a obedecer. Le puede ir muy mal en la escuela, pero estoy creando niños sabios. Entonces, en ese sentido, la sabiduría no tiene que ver con inteligencia, sino con un niño y una niña que aprende a obedecer, porque el niño y la niña que aprende a obedecer en lo poquito, cuando grande va a aprender a obedecer a Dios también en lo que le pide. ¿Mm? Así que ahí le dejo esos tips en cuanto a la sabiduría. Voy a leer un poquito acá en el chat que me dicen. Bueno, maestros, maestros, muchos maestros. Todos son maestros, me encanta. Así que, bueno, acá Raquel dice que se les da almuerzo a los niños en una zona de niños vulnerables. Maravilloso, me encanta. Y por otra parte, crecer en el espíritu lo vamos a ver más ratito en forma mucho más específica, pero para crecer espiritualmente un niño tiene que nacer de nuevo. Nosotros tenemos esa hermosa labor de presentarle el plan de salvación a nuestros niños. Por lo tanto, cada clase que tengamos, toda hay que enfocarla a que el niño pueda recibir a Cristo en su corazón. Pero más adelante vamos a ver en qué edad es lo ideal, ¿ya? Porque no cualquier edad se puede hacer esto, ¿ya? Así que vamos. Quiero que vean un poquito esto. Yo voy a ir un ratito a buscar un cable y vengo en forma inmediata. Por mientras allí lean lo que dice ahí, vayan analizándolo, porque necesito sí o sí ir a buscar. A ver, ¿dónde aparece aquí? Todavía no, allí no, aquí está. Voy y vuelvo. Espérenme un chiquitito. Voy a ver si puedo achicarlo. Justo a tiempo, ahora sí. Entonces,
hablábamos recién de los enfoques, o sea, recién quiero hablarles un poquito de los enfoques que debemos considerar para el desarrollo espiritual de nuestros niños. Primero está el enfoque, bueno, cualquiera que quiera interrumpirme o decir algo por el chat, por favor, háganlo, ¿ya? Si tienen alguna experiencia de lo que yo voy hablando, me encantaría que vayan poniendo allí o me interrumpen, no hay problema, levantan la manito allí y yo les doy la oportunidad. Entonces, hablábamos por una parte del enfoque intelectual, ¿ya? Dice acá que uno de los más grandes retos para los ministerios infantiles es lograr no solamente la repetición de un concepto, sino el aprendizaje de la palabra de Dios de manera vivida, ¿ya? Y nosotros podemos ver esta parte, ¿cierto?, del enfoque intelectual que hablábamos de cómo el niño adquiere conocimiento, ¿verdad? Que decíamos que no todos los niños aprenden iguales, que es importante considerar y destacar también otra área de nuestros niños, ¿ya? Como aquel que es servicial, ¿cierto? Aquel que siempre asiste, uno puede ir destacando ciertas áreas de nuestros niños, pero no solo enfocándolo en niños porque aprenden más rápido, por ejemplo. No es malo, obviamente, destacar esa área, maravilloso si tenemos niños que aprenden rápido, ¿cierto? Sin embargo, me refiero a que a veces solamente se destaca esa área, ¿ya? Y cuando hablamos del enfoque intelectual, es que nosotros tenemos un desafío en el Ministerio Infantil, y no solamente que el niño aprenda una historia en sí o un versículo bíblico, sino que también el hecho de que podamos adaptar esa enseñanza a su vida diaria, ¿ya? Ya lo sabemos, ¿cierto? Con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que Él en el momento de hablar con las personas para enseñar usó las parábolas, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, en ese tiempo que había tantos pastores, ocupó la parábola del buen pastor, maravillosa y hermosa. Entonces ellos podían entender cada concepto, y al igual que David, que también él cuidó ovejas, él conocía el concepto del buen pastor también, porque él hablaba, ¿cierto?, de que Jehová es mi pastor, el tema de la vara, que es un tema simbólico súper importante, que unja la cabeza con aceite, y cada uno de esos conceptos el Señor lo usó, bueno, David lo ocupó porque lo conocía, y Jesús también ocupó el tema de la oveja perdida, de la importancia, ¿cierto?, de aquella que se pierde, y ocupó el término que las personas de esa localidad entendían, ¿verdad? Entonces encuentro maravilloso cómo el Señor ocupó parábolas, como diciendo en este tiempo, ocupó cuentos para que pudiéramos entender mejor. Y así también debemos ser con nuestros niños, debemos nosotros buscar la manera de ser súper novedosas en el modo en que estamos, ¿cierto?, trabajando con nuestros niños, buscando la manera, siempre innovando, ¿verdad? Y acercándolo a la vida de ellos para ir tocando su corazón. ¿Ah? Y aquí yo les quiero dejar un ejemplo en cuanto a eso. Aquí en el chat alguien me escribió, Alejandra dice, en mi caso, dice Alejandra, yo no voy a una iglesia ni tampoco soy maestra de escuela dominical o profesora, pero ayuda a preparar las clases a mi suegra, que es profesora de escuelita dominical y quisiera hacer más. Qué lindo, Alejandra. Es madre de 4 hijos, de 18, 14, 5 y 8 meses. Uy, Alejandra, qué lindo desafío entonces. Y qué lindo trabajo que estás haciendo. El Señor considera todo eso cuando uno lo hace por los niños, y tú vas a aprender mucho también con esto. Así que bueno, me encanta. Y qué lindo que te sientas parte también de esto, ¿ah? De ser parte de aprender sobre el Señor y cómo enseñar mejor. Así que muchas gracias, Alejandra, qué bueno. En el enfoque intelectual les quiero dar algunos tips que son importantes en el desarrollo de los niños, que son, quizás algunos lo han usado, ahí avísenme por el chat si han ocupado este material. ¿Ya? Yo voy a salirme un ratito de acá y voy a pasar a mostrarles respecto algunas, no sé si, ojalá que pueda, ustedes me avisan si estoy o no estoy allí. Estoy mostrando una página que se llama True Way Kids. Sí. Sí, ya, súper, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, esta es una página que a mí me encanta, que se las voy a dejar allí, porque como decía yo en un momento, que los niños aprenden de maneras distintas,
yo encuentro que esta página entrega distintos modos de enseñar a los niños. Ya no sé si alguien la habrá ocupado, pero ustedes acá ven arribita, dice, esto se lo voy a poner en el chat. Solamente deben poner esto en Google, ya, solamente esto, y les va a aparecer esta página. Ustedes allí eligen si el Nuevo o el Antiguo Testamento, yo puse el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque quiero darles de ejemplo, Jesús calma la tempestad. Aquí está toda la historia. Entonces, lo hermoso es que la misma historia ustedes la pueden explicar, o sale aquí el material para preescolar, para enseñar a bebés, aquellos que están en sala cuna, para niñitos de 5 a 10 años y para los adolescentes. La misma historia en estas 4 versiones. Eso lo encuentro yo maravilloso. Pero no solo eso, sino que también, ¿dónde está? De Jesús y la tormenta, aquí está. Ustedes ingresan acá en el link de Jesús y la tormenta, y luego se van a encontrar con esta, aquí está Jesús y la tormenta, los bebés, los niños, 5 o 10 años, los adolescentes. Y además hay una lección inclusiva en caso que ustedes tengan niños con alguna necesidad educativa, con algún tipo de discapacidad que necesiten entregar la información de otra manera. Entonces yo voy a poner de 5 a 10 años, ¿ya? Es por lo general los niños que nosotros trabajamos en las escuelas dominicales y voy a tratar de entrarnos. Espero que ustedes puedan verla. ¿Estoy compartiéndola? Jesús calma la tempestad, ¿cierto? De 5 a 10. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, súper Sí, se bien. ve. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, una información para nosotros como maestros, y empieza la historia que para mostrársela a nuestros niños. Ustedes ven lo que imprimen y lo que no. Y aquí me gusta porque sale muchas actividades que ustedes pueden elegir para trabajar con sus niños. Por ejemplo, aquí hay una para los niños ya que sepan leer, ¿cierto? Y escribir. Dibuja el clima, ¿cierto? Cómo estuvo el clima en ese momento. Rellene las palabras que faltan. Todo esto para niñitos que ya sepan leer. Para los que no, está el de preescolares, ¿ya? Aquí hay otras actividades más para niñitos que les cuesta un poquito escribir, se les pasa esta otra. Cómo construir un barco y sale todo allí para imprimir. Y juegos y actividades que se hacen siempre al inicio de las actividades. ¿Ya? Por ahí ustedes van a tener un ramo, me parece, que habla sobre el orden de las clases. Entonces, juegos y actividades, aquí está, ¿cierto? Cómo hacer jueguitos con niños. Y ahí sí tiene que quedar como el trabajo final. Y hay un videíto en cómo poder hacerlo. Entonces, ahí se ve lo que se necesita y está todo el material para llegar y colorear con nuestros niños. Porque a veces solo lo hacemos colorear, pero aquí hay otras alternativas también para ellos. Esto de Jesús calma la tormenta, ¿ya? Y esta página se llama True Way Kids, ¿ya? Y pueden ustedes encontrar toda la información que necesitan. Dice acá Rita que lo ocupa en la iglesia. Súper bien. Para quienes no la conocían, ahí la dejé entonces el link en el chat, ¿ya? Por otra parte, ¿a dónde quería llegar también con esto? Que cuando nosotros entregamos conocimiento a los niños, porque esto es un conocimiento, ¿verdad? Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Que los discípulos tuvieron mucho miedo, ¿cierto? Pero no es solo eso, el entregar información. ¿Cómo lo conecto con el niño? ¿Verdad? Entonces ahí está la pregunta con nuestros niños. ¿Alguna vez tú has tenido miedo? ¿En qué circunstancias la has tenido? ¿Tú sabes que Jesús puede calmar esa tempestad? Todos tenemos tempestades y las tempestades son los problemas, ¿verdad? Entonces, de esa manera conectamos esta historia a veces tan simple con la vida personal de nuestros niños. Y por eso me gusta esto, porque justamente aquí dice, por ejemplo, algunos de los puntos que estudiaremos, las tormentas son parte de la vida, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, podemos llevar todas nuestras preocupaciones a Jesús y Jesús se preocupa profundamente de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Conectando esta historia bíblica a lo que nos puede pasar hoy en día en el 2025, ¿cierto? Por otra parte, también les quiero mostrar mi primera Biblia, que también es necesario también entregar conocimiento, ¿cierto? Por este desarrollo intelectual de nuestros niños a través de las ayudas visuales. Y eso puede ser a través de un papelógrafo, pero también
a través de estos historias maravillosas que ya están hechas, ¿cierto? Cuando yo era chiquitita, se ocupaban estos de, uno pegaba, ¿cierto? Los monitos en un franelógrafo, parece que se llamaba, se ocupaba antes, ¿verdad? Hoy en día tenemos otros recursos. No estoy diciendo que ese de llevar cositas recortadas y pegar no sea bueno. Es maravilloso, a los niños les queda la historia, pero súper. Pero para los que no quieren ocupar eso, también está esta opción. Sobre todo si hay niñitos que tienen problema a la vista, pueden escuchar la historia, ¿verdad? Entonces aquí les presento, por ejemplo, Jesús y la tormenta. Jesús calma la tormenta. Este es Jesús. ¡Eo! ¿Quién es el Hijo de Dios? La historia de la Biblia, aquí mi primera Biblia, no se la voy a mostrar entera, muestra de una forma muy bonita, muy lúdica y cómica además a veces, respecto a las historias bíblicas, que se los podemos mostrar a nuestros niños, incluso a nuestros adolescentes también. Hasta ahí vamos a dejar, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo respecto a entregar información, debemos sí o sí conectarlo a la vida personal de nuestros niños y ocupar toda la gama de materiales que podemos tener, entendiendo que todos los niños aprenden de manera distinta, ¿ya? Por otra parte también, qué importante aquí destacar, el hecho que usted puede ocupar cualquier tipo de material, pero es necesario ocupar material para entregar el conocimiento. No puedo hacerlo solo hablándolo, porque los niños se van a distraer. El niño se distrae con mucha facilidad. La retención de información el niño la tiene en un tiempo muy cortito. Por lo tanto, es necesario ocupar estos métodos como para que el niño podamos captar su atención y así poder entregar el mensaje central. Dios puede estar contigo cuando estés pasando por tormentas, ¿verdad? Y en el chat me están diciendo algunas opiniones. Ocupa esa página también que es muy buena y pone videos cortos y coloridos, dice Rita, ¿cierto? Respecto a esto. Muy bien, es necesario, ¿verdad? Porque podemos tener niños también que tienen problemas auditivos, ¿verdad? Pero ahí tenemos el franelógrafo, como les decía recién, o estas láminas grandes, o un video, ¿verdad? Y así el niño que tiene algún tipo de discapacidad igualmente puede aprender en nuestra clase, cosa que es fundamental, ¿ya? Y así vamos entregando información, pero a la vez la vamos conectando con la vida diaria. Ahí tenemos respecto a el tema intelectual. Ahora vamos a pasar con la emoción, ya con las emociones, pero antes quiero leerle esto. El enfoque emocional es un enfoque súper importante, ya, porque como seres humanos no podemos separar nuestras emociones de la realidad que vivimos, ya. Tenemos que saber que el Señor nos hizo con emociones, ¿ya? Tiene que ver con lo que vamos sintiendo y cómo vamos reaccionando con lo que vivimos día a día, ¿ya? Y lo mismo sucede con la niñez. Acordémonos de nosotros mismos cuando fuimos pequeñas, pequeños, en que también vivíamos situaciones a veces fuertes, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos nosotros ante situaciones fuertes? Eso nos muestran los niños pequeñitos. Siempre buscamos el resguardo de otro, que sea mayor, que sea adulto y que nos entregue la protección que necesitamos. Un niño siente un ruido y se va donde aquel que ha generado un vínculo más fuerte y por lo general es nuestras madres, ¿verdad? O nuestra tía, nuestra abuelita, quien esté criando a ese niñito pequeño, el niño va a buscar esta protección. Cuando somos grandes, ya no buscamos esta protección abrazando a otro, ya en forma inmediata, sino que ya necesitamos ser escuchados, necesitamos sentirnos valorados en cuanto a lo que nos está pasando. Y para eso están las personas de nuestro alrededor. Por eso es tan importante mirar a nuestros niños y entender lo que les está ocurriendo. El hecho de que sean niñas, dice acá, no quiere decir que sus emociones no existan o que no sean importantes, ¿verdad? Todo lo contrario, todo lo que ellos sienten, lo que ellos vivencian, es tan importante poder tomarla y darle alguna respuesta. Yo destaco mucho a aquellos maestros que se dan un tiempo para la conversación. El tema podemos dejarlo un poquitito después si vemos a uno de nuestros alumnos que viene afectado por algo. Hay veces que puede ser para nosotros algo tan chiquito, pero un niño, una niña que pierda su animalito, por ejemplo, o que atropellaron hace poquito, no sé, o venían caminando y atropellaron así a un perrito o algo, para el niño va a ser un choque emocional que va a necesitar de contención,
¿verdad? O a un niño que lo retaron mucho en su casa y llega y va a llegar distinto. Entonces allí poder darnos el tiempo de poder tomar esto emocional, se les pregunta. No podemos separar las emociones de todo este contexto que estamos hablando del espiritual, porque el Señor nos hizo con emociones, ¿verdad? Entonces, es muy importante, dice acá Rosa, darle atención y escucharlos, claro que sí, porque justamente, sobre todo cuando son chiquititos, ay, Juan Pablo me hizo una raya ahí, cuidado. No sé por qué hacen eso a veces, pero hay en la pizarra, bueno, no sé cómo sacar eso, pero no importa ya. Pero es importante el poder tomar nuestra clase y evaluar cómo está el clima que se llama, el clima emocional de nuestra clase, cómo está. ¿Están demasiado exaltados? ¿Están demasiado bulliciosos? Ah, voy a hacer entonces, una actividad que los baje un poquito, ¿ya? ¿O están demasiado como flojitos? No quieren hablar, no quieren hacer nada, que tienen sueño. Entonces el clima está como bajo, ¿cierto? En lo emocional. Entonces allí, ¿qué hago yo? Actividades que los activen, ¿verdad? Veo a algunos niños preocupados o en otras, les hago preguntas directas, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Te noto distinto? ¿Te pasó algo? ¿Nos quieres contar? ¿O me quieres contar a mí después al final de la clase? Pero enfocarnos, ¿cierto?, a su área emocional. Aquí yo les quise dar como un listado de las emociones que existen. Hay emociones que son básicas, que tienen que ver con la alegría, tiene que ver con la tristeza, ¿cierto? Con el enojo, la vergüenza. Pero aquí hay una gama, ¿cierto? De esas 4 emociones, hace una gama, ¿cierto? De otros tipos de emociones que igual son importantes, que nosotros debemos ir viendo con nuestros niños, ¿ya? Y la Biblia habla mucho sobre las emociones en sí, aunque no las nombre no las trate en forma tan directa, sí habla de las emociones, ¿verdad? Y en ella está la tristeza que sintió Jesús cuando murió su amigo Lázaro, por ejemplo, y destaca que Jesús lloró, ¿verdad? Vio como que el Señor tuvo una conexión allí súper bonita con las personas que estaban llorando, porque dice el versículo como al ver el dolor de ellos o cómo ellos estaban, entonces él lloró también, ¿cierto? Entonces ahí el Señor se conectó con la tristeza. Encuentro tan bonito eso porque el Señor también ahora con nuestros niños se conecta y con nosotros cuando estamos con dolor, el Señor se conecta con nosotros y también Él llora y sufre con nosotros, ¿ya? Porque así lo demostró Jesús, pero tan bonito. Entonces, de alguna manera acá, nosotros podemos ver una amplia gama de emociones con la que pueden llegar nuestros niños y cómo nosotros podemos ir respondiendo a las emociones que ellos tienen. Juan Pablo me hace una pregunta por chat, dice así, trabajo con adolescentes y hay uno que a veces no quiere ir a clases, no me dice qué le pasa y qué debería hacer. Juan Pablo, el trabajo con adolescentes, la verdad es que no es una tarea sencilla. Uno constantemente tiene que estar trabajando como para generar motivación en ellos. ¿M? Y para eso es importante, lo que yo te voy a decir lo que he visto un poquito en los libros que hablan, pero a la vez lo que yo también he aplicado y que me ha resultado, es que yo muchas veces hago actividades, no muchas veces, algunas veces no es tan fácil hacer, he hecho actividades extra de lo que se hace en la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, hago una tarde de cine. Hace como un mes la hice. Hice una tarde de cine porque también veía a mis adolescentes, algunos, ¿ah? Eran más, tú dices que hay uno, yo tenía como 2 o 3 como que querían y no querían. Entonces hice una tarde de cine para conocerlos más. Hicimos hamburguesa, vimos películas y se generó un ambiente tan bonito. Conocí a mis adolescentes como nunca los había conocido y se generó algo maravilloso. Entonces ahí yo creo que es importante generar estas instancias extra iglesia en donde los niños se puedan conocer mejor y nosotros podamos conocer mejor a nuestros adolescentes. A veces no es necesario hacerlo afuera, sino hacerlo allí, pero en otro horario, y hacer algo novedoso, algo lindo, no sé, una tarde de disfraz, a los niños les gusta ahora, o hacer una pijamada, por ejemplo, ahora está tan de moda eso, buscar qué actividades les pueden gustar a los adolescentes o ellos mismos preguntarles. Y de allí generar como instancias como de activarlos. Ahora, por lo mismo, estamos ahora haciendo talleres, por ejemplo, el Ministerio Infantil,
para motivar un poquito más a los niños. Y les ha encantado, hemos hecho taller de cocina, taller de arte, taller de música, y ha sido como algo súper bueno. Hay que hacer cosas distintas. Yo te aconsejo, y de a poquito él te va a ir diciendo qué le pasa, porque puede ser que sea algo muy interno, personal, o puede ser algún problema familiar, pero eso se va a saber haciendo estas actividades extras, y ahí el niño solito después va a decir, espero que te ayude con eso. Rosa dice acá, una vez vi el círculo del odio, donde todos reaccionaban mal por el trato de lo que le había pasado anterior, hasta que llegaba la mamá y ella lo trataba con amor y cortaba ese círculo. Ah, ya, como cortar un poquito como los malos tratos quizás, ¿cierto? Claro, se llama esto como cortar, como estas modos, se me fue la palabra, pero a veces hay modos de tratos en la familia, ¿cierto? Que en algún momento uno tiene que cortar también, como los círculos del odio que dice ahí, ¿verdad? Y Janet dice también, respondiendo a la pregunta anterior, hay que darle confianza porque hay momentos que ellos pueden desahogarse en lo que sienten y ahí es donde ellos cuentan su problema que está pasando. Claro, pero en el adolescente no es fácil a veces, no es fácil, los niños son muy herméticos, piensan que su problema solamente ellos lo tienen. No es tan fácil a veces sacar la información, si que quisieran contar. Lo que sí uno tiene que hacer es generar estas instancias de compañerismo, que ellos sepan que cuentan con nosotros, siempre estar allí, preguntarle por su cumpleaños, preguntarle por su familia, así como saber que ellos vean el real interés que tenemos en ellos. ¿Ah? Así que así ellos van a ir contando de a poquitito. Bueno, vamos a pasar también para mostrarles comentarles que las emociones son la base para el proceso de aprendizaje. Las emociones como la alegría, el entusiasmo, la felicidad, la curiosidad, todas esas emociones que podríamos llamarlas positivas o llamarlas agradables mejor, esas porque todas en el fondo ayudan, todas las emociones son buenas, pero las emociones que son más agradables de sentir, como estar contentos, ¿verdad? Como los niñitos que salen en la foto, ayuda mucho en el proceso de aprendizaje. Por el contrario, cuando los niños están estresados, con miedos, con preocupaciones, nuestro cerebro en general, bueno, esto vamos a hablar de las neurociencias, en base a las neurociencias, cuando los niños pasan por procesos fuertes de maltrato, miedos intensos, ansiedades, eso bloquea el proceso de aprendizaje del niño. ¿Ya? Hay un área del cerebro que bloquea la corteza prefrontal que se llama, que tiene que ver con el análisis, la comprensión, resolución de conflictos. Esa capacidad que tenemos de hacer todo eso del aprendizaje está en esta área de nuestro cerebro. Pero si está activado nuestro cerebro en la parte del miedo, del temor, de la angustia, bloquea esta área. Por eso también se sabe, y nosotros lo hemos visto, que niños que pasan por problemas graves en cuanto a sus emociones, les va mal en el colegio. Padres que se separan, divorcian sus casas, malos tratos, les va mal, a la mayoría. Y justamente pasa por eso. Por eso mismo nosotros debemos hacer que nuestras clases se vivan momentos agradables, ¿ya? Momentos de alegría. Por eso yo les mostraba este video de mi primera Biblia, porque justamente muestra historias bíblicas como de modo como debe ser, de manera conversada, agradable, media chistosa, y así debe ser el ambiente de nuestra clase. No de miedo, si no te aprendes el texto bíblico, te voy a acusar con no sé quién, o que lo estemos retando constantemente, como que no sirve mucho, no sirve nada, la verdad. Sí, obviamente debemos ir nosotros desafiar a nuestros adolescentes, a nuestros niños que si lo vemos con alguna actitud que no corresponde, enseñarle, ¿verdad? Pero no en base al miedo. La emoción, como dice acá, está pero relacionada totalmente con el proceso de aprendizaje y también con la memoria. El aprendizaje neuronal se da a través de la repetición. Si nosotros repetimos y repetimos algún concepto, el niño lo va a aprender. Al cerebro le agrada la utilización variada y creativa de recursos además. O sea, ¿qué quiere decir? Que para lograr la memoria en mis niños, en mis adolescentes, en mis niños pequeños, lo que debo hacer es la repetición y utilizar conceptos variados. Yo sé que aquí hay muchos maestros que quizás ya han ocupado muchos modos de enseñanza, la actuación,
los papelógrafos, video, y si lo han hecho así, yo los felicito. No es llegar y contar una historia. Yo debo ir preparadito, preparada, ¿cierto? Con materiales para que si no lo aprendió de esta forma, que lo aprenda de esta otra. Porque de esa forma yo voy a desarrollar la memoria de mis niños, ¿ya? Así que allí con los juegos y todo eso ayuda mucho. Y para actividades para trabajar las emociones, porque ya por los tiempos vamos a pasar a las otras diapositivas. ¿Qué podemos hacer para trabajar las emociones? Primero, el preguntar el cómo me siento, ¿ya? Y para saber cómo se sienten nuestros niños, hay una forma que se llama, vamos a ver, no la saqué ahora recién, así que voy a ver si la puedo sacar ahora. Me parece que no, no está por acá el link. No. Bueno, pero vamos a buscarla acá. Ruleta de las emociones. Vamos a ver si aparece. Ya. Ustedes, así que tal cual como le puse yo, ¿ve? La ruleta de las emociones, porque tenía una específica que no sé cómo, dónde se fue. Y vamos a ir para acá. Bueno, ustedes igual pueden crear una. eh, ya, voy a dar un ejemplo con esta. Ah, pero solo sale, me parece que solo, sí, solo sale la imagen. No, yo les voy a mandar el link, ¿ya? No sé qué pasó con esto, que no se vio. Yo tenía acá el link, vamos a ver, vamos a agrandarla. Rueda aleatoria, ruleta de emociones. Vamos a hacerlo porque quiero mostrársela. Rueda aleatoria de emociones. Vamos a bajar acá. Wormwall, parece que es este. ¿Quién me está escribiendo? A ver. Ah, ya. Dice, María, no te preocupes. Ya, aquí está. Y después les voy a mandar el link, ¿ya? Me parece que ahora no es gratis como antes. Vamos a ver acá. Se me hizo un poquito difícil, antes era súper fácil, así que igual les voy a mandar después el link. Pero estas son una de las opciones que se llama WordWall. Se la voy a mandar por .net. Aquí hay un montón de ruletas como las que yo les estoy mostrando, ¿ya? Acá. Entonces, por ejemplo, para iniciar, yo puedo decirle a mis niños, si es que tienen tablet, eso también es importante, o una notebook que lo lleven. Si tienen acceso, esta es una opción. También hay otra que se la voy a mostrar después. Entonces ustedes ponen, giren, entonces los niños apretan acá y ahí gira. Ah, pero está la compañera. No, perdón. No. Les voy a mandar el link, ¿ya? Esta parte no funcionó. Bueno, pero así como estaba esa ruletita, también está la ruleta de las emociones. Entonces el niño se le pregunta si, ¿cómo llegaste hoy? Y el niño responde. Después el otro aprieta la ruletita y salen otras preguntas. Entonces a los niños lo que les gusta en sí es el sonido de cuando apretan, que dé vuelta, qué pregunta me va a salir. Eso a ellos les encanta. Y esa es una forma de trabajar las emociones al inicio de las clases, ¿ya? Por otra parte, también están los trabalenguas, chistes y adivinanzas que podemos encontrar por YouTube. No sé si alguien las ha usado, que son por ejemplo, vamos a poner acá, ahora sí que me va a funcionar. Adivinanzas, no sé si alguien lo ha ocupado, bíblicas. Le voy a dejar que a mí me ha servido mucho cuando uno comienza las clases. Entonces, los niñitos, por ejemplo, uno pone, adivina aquí la historia con emojis. A ellos les encanta eso. Y aquí está. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos?
Obviamente uno sabe el tiro, creo yo, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Y si me equivoco, no, es Adán y Eva. Muy bien. Y así están, está listo. Uno solamente las muestra. ¿Quiénes son estos famosos padres? ¿Quiénes son ellos? ¿Saben ustedes? Abraham y Abraham y Sara. Abraham y Sara, ¿cierto? Y está con el bebé. Bueno, el bebé de la promesa. Ya. Entonces, estas son, y aquí ustedes van a encontrar un montón de otros trabalenguas bíblicos, y aquí 100 preguntas sobre la Biblia para niños. Entonces, y sale la respuesta, que es lo mejor. Aquí en el chat alguien me dice algo. A mi hijo le encantan, le dice, claro, claro que sí. Entonces, ahí estamos viendo opciones que podemos ocupar con nuestros niños. ¿Para qué? Para tener clases más entretenidas, más bonitas y de aprendizaje, ¿verdad? Así que ahí les dejo esos tips. Por otra parte, también para los niños más grandes, está también el cómo te sientes. Aquí hay un montón de emociones. Entonces el niño va viendo y me siento, por ejemplo, seguro de mí. Hoy día me siento seguro, súper bien. Está en la parte del bienestar, ¿verdad? Y abajito dice bienestar. Entonces, por otra parte, me siento, no sé, pues me siento un poco, me siento esperanzado o me siento tenso, ahí está la parte más rojita de energía, más, me siento enfadado por tal y tal motivo. Entonces, lo que hace el adolescente es decirme la palabra que más lo identifique en cómo se siente. Y eso se hace al inicio de la clase. Con eso estamos trabajando sus emociones, el área emocional del niño, porque obviamente trabajando la parte emocional, también llego a su corazón y puedo llegar también y conocerlo mejor para transmitir el mensaje de Jesús en él, ¿cierto? También está la emoción y el aprendizaje en cuanto a las láminas, que también ustedes van a quedar con esto, cómo me siento, si me siento preocupada, me siento feliz o decepcionado. Si el niñito no sabe leer, va a ver la imagen, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No sé, alguien tengo que mutear. Listo. Y estas fichas se las voy a dejar allí en la plataforma luego, van a ustedes saber todo eso, el tema de plataforma, y voy a dejar estas láminas que son maravillosas, que tienen que ver cómo me siento. Si el niñito no sabe leer, como decía, pueden mostrar, pueden ver como la expresión, ¿verdad? Esto ayuda mucho para los niños TEA. Y luego vamos a hacer esa pregunta. No sé si quieran, antes de pasar a la próxima información, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Han ocupado antes estos materiales? Me gustaría escucharlos un poquitito. ¿Alguna pregunta respecto a algún caso? Como recién decía, ¿cierto? Uno de aquí, de los alumnos, que hablaba sobre un caso con sus adolescentes. No sé si alguien tendrá algo que compartirnos. Parece que no. Hola, Hola, Cristina. hola, yo soy Cristina, soy de acá de Rancagua y yo le hago clase a los chicos que son primarios, digamos, de 6 a 9 años. Ya. Y puntualmente hay un chico que tiene, me parece que es TEA, digamos, como que así como súper hiperactivo y le dan pastillas y cuesta mucho, mucho en verdad poder tenerlo concentrado en la clase. Y hay como tener técnicas, digamos, para poder, digamos, no tanto tenerlo quieto, sino que pueda enseñar, o sea, que pueda aprender con los demás niños, y que cuando está él, cuesta mucho, en verdad, tenerlo, el grupo, digamos, que puedan entender. Esa es la parte como difícil. ¿Qué edad tiene él? Pero han habido varios, él tiene 9 años, pero Ya. es como un chico como de 7 años, súper activo, ve como todo gris, como negro, digamos, todo lo ve malo. Mm, ya. Bueno, ahí Entonces, esa parte. la parte de las emociones, Cristina, es súper importante tomarla como algo sí o sí en las clases al inicio, ¿ya? Donde él pueda comentar lo que le pasa, se le puede escuchar, ¿verdad? Y darle alguna respuesta, porque, claro, no sabemos lo que está viviendo en su casa quizás,
o quizás su modo de ver el mundo. Y yo creo que hay que escuchar harto lo que traen los niños en el momento que va a empezar la clase. Eso por una parte en cuanto a lo que me estás diciendo de él. Y por otro lado, también es importante las normas de la clase. Con los niños, ya sea con déficit atencional o con este espectro autista, es importante que los niños sepan el orden, porque hay que ordenar, hay que estructurar su cerebro. Y la forma de estructurar su cerebro es a través de las normas de la clase, en donde uno, ojalá, como ya tiene un niño, ¿cierto?, con esta situación, esta condición, sí o sí tienes que tener siempre el mismo orden para tu clase. Por ejemplo, este es el momento de conversar de nosotros, ya, y le pones un monito, como bien decía ahí en el chat, el pictograma que se llama. Yo pongo el monito de lo que estamos haciendo y la palabra. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender la historia bíblica. O sea, en estos momentos tenemos que estar en silencio. Entonces, un bonito así, porque ahora habla la tía, ya le tocó hablar a ellos, ¿cierto? Ellos ya dijeron que les pasó la semana, que cómo se sienten, que aquella. Ahora le toca hablar a la profesora y ahí cuenta la historia bíblica. Pero luego viene, ¿cierto?, el tema del trabajo manual. ¿Qué vamos a hacer en el trabajo manual? Hoy día vamos a ocupar la tijera, vamos a ocupar el pegamento. Yo estructuro su cerebro. Entonces, si nosotros estamos en el tema de, por ejemplo, de que habla la tía, ¿puede hablar entonces este niñito? Por ejemplo, el Maxi, que se llame. Maxi, estás hablando con tu compañero, acuérdate que me toca hablar a mí, por ejemplo. Maxi, ¿por qué te pones de pie si tenemos que estar sentados? Acuérdate que ponernos de pie es más ratito, o quieres ir al baño, por ejemplo. Entonces ahí vamos estructurándolo un poquitito a él, ¿cierto? Ahora, es necesario que todo eso esté con imagen y con letra, sí o sí, porque ya tenemos niño TDA o tenemos un niño SEA, ¿ya? Y de esa manera lo vamos estructurando a él. No, esto no, quizás no lo adquiera durante el año, pero ya cuando toque el otro año o a los 2 años más, vamos a tener un niño súper adaptado en temas de clase, pero les cuesta un poquitito, ¿ya? Pero muchas gracias, Cristina, por tu pregunta, porque muchos de nosotros tenemos niños con esas condiciones, ¿cierto? Entonces que tenemos que hacer las clases como mucho más estructuradas. Tenemos que estructurar el cerebro de nuestro niño, Tea, ¿ya? Así que espero haber contestado. No sé, aquí en el chat también hay algunas opiniones. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Porque hay muchos que han trabajado. Dice, pregunta, yo he utilizado la pregunta si interactúa más, no sé, ahí no entiendo mucho, Dani, lo que me quisiste decir. Manuel dice que no ha visto esos materiales y son divertidos. Ocúpenlo, de verdad que van a tener clases muy bonitas. Puede usar pictograma, como dice aquí, claro, exactamente. Charity dice eso, ¿cierto? Rosa dice, yo trabajo por Zoom, son muy chicos los niños. Uy, qué difícil, Rosa, trabajar por Zoom con niños. Hago clase muy cortita, súper, con video y preguntas al final. Se me hace cortita la clase. Espero poder implementar. Claro, implementa también esto por el Zoom, súper bueno. Normas claras y cortas. Ahí está otro consejo. Y varias herramientas para hacer la clase. Claro, hay que ocupar varios modos de enseñanza. Antiguamente ya no es moderno, ¿ah? Ya no es de ahora decir que un niño es visual, otro que sea, ¿qué más era? Visual, kinestésico, no, el niño es todo. Pues todo, o sea, hay que ocupar la parte visual, la parte auditiva y la kinestésica de hacer cosas. Hay que ocuparlas todas, ¿ya? Porque nuestros niños en realidad aprenden con todo. Y vamos a pasar entonces a la última parte de la clase, ¿ya? Para dar honor al tiempo. Vamos a buscar la clase que se me está perdiendo. Cualquier duda, ustedes me dicen nomás, no hay problema. Ah, ya, que me faltó una partecita de la primera parte. Aquí. Estábamos hablando de los enfoques, ¿verdad? Hablamos ya del enfoque intelectual, ¿verdad? Cuando les mostré el tema de mostrar videos, la página esa que muestra diferentes formas de hacer clases, que la estamos ocupando aquí nosotros, que es muy buena, ¿cierto? También les mostré en la parte también emocional que hablamos recién, el tema de tener tiempos de conversación con ellos, ¿verdad? De poder ocupar también material para poder saber cómo llegan a nuestras clases, tener un tiempo de conversación ayuda mucho al vínculo, ¿verdad? Frances me hace una pregunta que la vamos a responder después, ¿ya? Más ratito la vamos a responder esa, ¿ya?
Y ahora vamos a hablar del tema del enfoque que es espiritual, ¿ya? Aquí hablamos, aquí están los tres enfoques. Y el espiritual, que es en sí lo que es nuestra clase, ¿cierto? Está relacionado con enseñarles cómo vivir una vida íntegra y plena en el Señor, ¿ya? Enseñarles a adorar a Dios en cualquier lugar y que sepan cómo hacerlo, ¿ya? Que ellos puedan, recién hablaba yo de otra definición que me gustó más, que era más completa, el cómo conocer a Jesús, ¿cierto? Conocer a Dios y aplicarlo en cada una de las áreas de su vida, cómo enseñar al niño a tener una conexión con Él, una conexión con Dios, ¿ya? Y eso es relacional. Nosotros en el fondo lo que hacemos con nuestros niños es un discipulado, y los discipulados son relacionales. Ellos cómo me ven a mí como maestra o como maestro, cómo me ven cómo trato a las personas, cómo me ven conversando con el pastor, cómo me ven resolviendo un problema. En el fondo, el enfoque espiritual se transmite. Eso es importante considerar. Yo se lo transmito a mis alumnos en el trato que yo tengo con ellos. Entonces, por eso hablo como de algo como integral, que tiene que ver con todas estas áreas que estamos conversando. Entonces, el enfoque espiritual es importante decir que toda la escritura, como dice en Timoteo, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, dice aquí, corregir, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, otro modo de explicar, para corregir, para instruir en justicia. Nuestros niños han de recibir mucha Biblia cuando nos vemos, claro que sí. Tenemos que entregar palabras, instruirlos, ¿cierto? Con su palabra. Y Efesios 6:7 nos recuerda que si vamos de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Entonces, ¿están nuestros niños involucrados en el servicio de la iglesia o son solo espectadores del trabajo que hacen los adultos? Debemos nosotros considerar que nuestros niños son iglesia también. ¿Ya? Son iglesia ahora, no nos estamos preparando para un futuro, sino que para el ahora, ellos son parte de nuestra iglesia también. ¿Qué estamos haciendo los domingos cuando nosotros estamos aprendiendo del Señor? Ellos también están aprendiendo. Hay un desafío que yo tengo en mi iglesia hoy en día, hay un desafío que yo estoy pensando, lo estoy orando también, porque no tenemos nada para nuestros niños los domingos, por ejemplo. El culto nosotros lo hacemos de las 11 hasta la 1. Imagínense tener a un niño de 11 a 1 sentado, que no me tabulla. Oh, se me ha hecho difícil, porque tengo un hijo pequeño, entonces tengo un gran desafío, porque en ese momento los niños no están siendo iglesia, es como que nos preocupamos de nosotros nomás. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Realmente estamos considerando a nuestros niños? En el enfoque espiritual, ¿qué debemos transmitir a nuestros niños? Enseñar la oración como una comunicación con Dios. ¿Ya? Esto es como un checklist de cosas que yo creo que ustedes han hecho, ¿cierto? De enseñarle, bueno, uno ahora puede orar con los ojos abiertos, uno sabe cuándo es grande, pero cuando es chiquitito es importante igual decirle, junte las manitos, cierre los ojos, porque de alguna manera le estamos enseñando que es un momento único y especial con nuestro Dios, ¿verdad? O si no, se distraen con todo, ¿verdad? Por otra parte, está el leer la Biblia juntos y aplicar sus enseñanzas. Y ahí yo les recomiendo que ojalá que sus niños, sus adolescentes sobre todo, estén con Biblia física, ¿ya? Algunos ahora más modernos tienen Biblia en el celular y está bien. Hay que ocupar todos los medios si no está mal eso, ¿verdad? Pero sí es necesario también tener la física. El hecho de que ellos sepan que cuando quieren buscar un texto bíblico, ya está con un papelito allí, llegar y buscarlo, ¿verdad? Y cuando pasemos una historia bíblica, es necesario que el niño sepa en qué lugar de la Biblia está, ¿ya? Que lo identifique y que me lea aunque sea algunos textos. Es necesario eso, ¿ya? Con los chiquitos también, que aprendan a ocupar la Biblia. Por otro lado, también está en este enfoque que estamos hablando, que el espiritual, es necesario practicar el amor al prójimo, y por allí también, yo creo que ustedes están llenos también de ejemplos. El hecho de hacer actividades, por ejemplo, de ayudar a otro, o preparar una tarjetita a un compañero que está enfermo. Estamos hablando del amor al prójimo. El otro día, por el colegio de mi hijo, tiene que vender galletas para regalarle una cama a un niñito que no tiene. Doy gracias yo a Dios porque le dan esas tareas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Galletas. Ojalá que me queden bien, pero él va a tener que vender esta semana para que pueda llevar eso. Entonces, ahí estamos practicando el amor al prójimo y podemos hacerlo con nuestros niños también.
¿verdad? Fomentar la gratitud y el contentamiento, el dar gracias al Señor. Aquí puse a los niñitos que están sembrando, porque en algún momento podríamos hacer una tarde de siembra, por ejemplo, y dar gracias al Señor por lo que comemos de la tierra, ¿verdad? O el hecho de que preguntar cada vez que empecemos la clase, ¿te gustaría dar las gracias por algo? Empecemos con una gratitud. ¿Por qué te gustaría dar gracias? Ay, no sé, a veces dicen, ¿verdad? No se me ocurre nada. Entonces ahí preguntando, ¿tienes mascotas? Sí, da gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor por tener mascotas, ¿cierto? Entonces uno va fomentando este enfoque, esta área espiritual. Esta es una habilidad espiritual que el niño aprenda a agradecer, ¿cierto? Entonces, mira, aquí hay una pregunta muy buena. Me dice, Juan Pablo dice acá, sin dejar de lado la pregunta que me hizo Frances Tolosa, que la quiero decir después, ¿ya? Pero aquí Juan Pablo dice, pregunta, a los adolescentes con los que trabajo, cuando pregunto si quieren orar para iniciar la clase, no quieren. ¿Cómo los motivo? Uy, ya. Por una parte, es súper esperable que los adolescentes no quieran orar en público. Eso es totalmente esperable. Porque en esa edad hay un tema que es la vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Acordémonos que los varones en esa etapa cambian de voz, a algunos les salen muchos gallitos y eso le puede provocar vergüenza. Algunos no tienen las palabras para poder hacer una oración como ellos escuchan. Ellos nos ven a nosotros. ¿Y cómo hacemos las oraciones nosotros? A veces hacemos oraciones largas, sabemos cómo empezar, sabemos cómo terminar, pero ellos no saben muchas veces, entonces les da vergüenza de equivocarse. Entonces, ¿qué recomendaría? Tener clases específicas que tengan que ver primero con la oración, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de una oración? ¿Cómo por lo general empezamos? ¿Cómo la parte que quiero decir al medio y cómo termina una oración? Y practicarla, pero cuando haya un grupo muy pequeñito, muy pequeño. Y ahí ellos desde luego van a tener como la personalidad para hacerlo. Ahora siempre dentro de los adolescentes van a haber uno o dos que no les da vergüenza para nada, ¿no es cierto? Y yo tengo uno que no le da vergüenza nada y él siempre es que sale adelante, que da las gracias, todo, pero aún así a veces lo tengo que hacer callar un ratito para que los otros también puedan aprender. ¿Cómo los motiva? Una, en que no es necesario que el niño sí o sí tenga que orar en público. Primero vayamos desarrollando esta habilidad en lo privado, para que después ellos en el momento oportuno puedan hacerlo en lo público, pero hay que esperar, hay que tener paciencia ahí con ellos. Otra pregunta, mi pregunta es, ayunar. Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿A qué edad los chicos pueden ayunar? Ya, mire, voy a preguntar eso. Nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo que hay que preguntar bien eso, porque como yo no soy nutricionista, quizás qué cosas tenga que considerar con los niñitos. Así que esa pregunta me la llevo, ¿ya? Muy buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Una pregunta muy interesante. Voy a poner acá. ¿A qué edad entonces? Los niños, porque aquí los niños pueden ayunar. Ya, entonces, esa pregunta me la llevo. Entonces, allí está Juan Pablo, espero poder responder tu pregunta. Es muy de a poquito, ojalá que en privado primero que aprendan, un grupito chiquito, para poder fomentar la seguridad y luego ya se van a lanzar en el momento que ellos se sientan preparados, ¿ya? Pero no es una obligación, nunca tiene que ser una obligación. Dice, otra pregunta, a mis alumnos de 3 años, yo les pregunto quién quiere orar y lo hacen en sus palabritas, sí, lo hacen como ellos quieren, ¿verdad? Sí, y hay que ojalá fomentar que oren. Yo quiero comentarles, bueno, que algo muy bueno de un pastor en Antofagasta que hacía orar a los niños adelante cuando eran pequeños, en esa edad que no le tienen vergüenza a nada, es la idea ideal para fomentar el tema de soltarse en público no solo para orar, para la ayuda en la vida, ¿cierto? Entonces a los niños decía, ¿quién quiere orar? Y ahí los niños de 5, 6 años, 7, y todos, y hacían fila, y los hacía orar uno por uno, los ponía en un banco, ¿por qué quieres orar? Por mi papá, ya, ora por su papá, y no se le entendía nada,
pero lo hacía orar, parecía maravilloso. Luego venía otro, oraba por las ruedas, oraba por la mascota, por los camiones, otro oraba por los aviones, pero oraban. Entonces, a esa edad ellos participan mucho y es el momento de poder animarlos. Así que súper bien, hay que hacerlos orar, sí, sí. No he hecho eso en la iglesia, yo creo que vamos a tener que, qué bueno que me hizo acordar. El enfoque espiritual igual es asistir a la iglesia y participar activamente, aquellos que somos papás, que somos mamás. Es necesario que nosotros fomentemos eso a nuestros hijos en asistir a la iglesia. Va a llegar en un momento, cuando estén más grandes, que nos van a reclamar. Pero para eso, cuando sean chiquititos, hay que incentivarlo a que asistan, ¿cierto? Que vean a nosotros que vamos con alegría, que no es para nosotros fome, ni es para nosotros un problema asistir. Hay que tener cuidado a veces el estrés que se forma en asistir a la iglesia. ¿Ah? A veces se forma un estrés ahí en la casa, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que alistar, que esto que hay que estar comido, que las cosas que hay que llevar, y tantas cosas. Entonces es necesario, con anticipación, ver estos temas para que no sea un pesar que los niños están viendo eso, ¿verdad? Y pedir a nuestros niños que asistan a la iglesia, aquellos que los papás no van, no solo estar pendientes de ellos, hablar con ellos en la semana. Ahora tenemos la posibilidad de tener nuestro WhatsApp, ¿cierto? Y que podemos de esa forma, ¿cierto? Ir fomentando estas cosas. Ya para ir terminando, se me está pasando mucho la hora, sí, le voy a dejar esta pregunta y responder lo que me preguntó por aquí, ¿cierto? Una de una de ustedes me hizo una pregunta. Yo le dejo esta pregunta: ¿a qué edad un niño puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Para que lo vayan pensando, según sus experiencias personales, ¿ya? No me busquen información, yo quiero según lo que ustedes han vivido. ¿Qué pregunta me hicieron recién? Bueno, Francis dice, la duda era, ¿en qué edad es recomendable dividir las clases? Ah, así como desde qué edad hasta qué edad, una cosa así, ¿cierto? Como tú te refieres como, ya sé a qué te refieres. Por aquí justamente lo tengo anotado. A ver, tengo anotado cómo es lo ideal de que las clases estén divididas. A eso te refieres. Espero responder bien esa pregunta. A ver. Por mientras ustedes vayan pensando, y voy a dar la posibilidad a 3 personas que me puedan responder, así como que me hablen, ¿ya? Mientras yo busco la respuesta de Frances. ¿A qué edad es recomendable que un niño pueda aceptar al Señor como su Señor y Salvador? ¿A qué edad? A ver quién me dice. O por el chat, ¿quién me dice? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Soy Paula Marín. Paula. Sí. No, con respecto a qué edad los niños pueden aceptar a Jesús como Salvador, siempre he tenido como claro que cuando ellos tienen conciencia del bien y del mal. Y en edades, yo creo que no hay una edad precisa o, ¿cómo se dice? Exacta para que ellos puedan hacerlo. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, yo recuerdo que desde los 5 años me hablaron de Jesús y siempre creí en él. Y bueno, después obviamente uno va teniendo más conocimiento y va afirmando su fe. Hasta que hice el voto de mi bautismo a los 18 años. Muchas gracias. Entonces, en sí, la edad que dijiste tú sería cuando tienen conciencia del bien y del mal. Ya, ok. Sí, Sí. Por el chat aquí también me están diciendo 6 o 7, 10, 13, 9, porque dice una persona que lo recibió a los 9 y dice que lloró mucho, muy emocionada, dice. A los 8, a los 10, a los 9, 7. Y aquí dice, yo creo que no hay edad, pero sí, posteriormente hay un encuentro genuino con él. En ese instante lo aceptan como conscientemente, o sea, ya, o sea que pueden aceptarlo ahora de niño, pero después pueden tener un encuentro más genuino, por lo que yo entendí, ¿cierto? 4 o 5 años, porque dice que entienden y aman a Jesús.
Yo creo que una edad que no sea tan individualista, dice acá. 5 añitos, dice acá, 7. No sé si alguien quiera justificar su respuesta. Voy a dar otra oportunidad si alguien quiere justificar su respuesta. Entonces, ¿cierto? ¿Qué más? Dice que depende de cada niño, ¿cierto? Bueno, ¿Aló? sí, dígame, ¿Aló? ¿quién habla? Buenas, buenas, Ana Ana. María. Ana María, hola Ana María, Eh, dígame. hola, mira, yo he visto que los niños, bueno, de 4 o 5 años ya los padres le han hablado y cuando uno hace esa pregunta, los niños reciben al Señor. Uno les explica, bueno, de Adán y Eva empezando. Y yo he visto que lo reciben con mucho amor, pero como dice la hermana, luego al madurar, ya genuinamente ellos tienen un encuentro más genuino con el Señor y ya entienden eso. Pero se les puede llamar desde pequeñito a recibir al Señor. Esa es mi opinión personal, porque lo Ya, he visto. ya, ok, muchas gracias, Ani, muchas gracias. Aquí hay otra persona en el chat. En mi caso lo aceptó muy de niña, pero ahora hace un año lo acepté realmente y le he conocido, ahora que es adulta, dice Charity, ¿cierto? Ahí se toma más conciencia. Eh, Aquí Manuel dice a los 5 añitos. Bueno, en sí es importante considerar que eh, hay que considerar lo siguiente. Primero, en que la edad, es como que la edad ideal en que el niño puede aceptar a Cristo depende como de hartos factores, como algunos de ustedes los dijeron, porque tiene que ver, por ejemplo, con la madurez emocional que tenga el niño, ¿ya? Con la capacidad de comprensión de lo que le estamos transmitiendo. Y por otra parte también tiene que ver como, con cómo él va, bueno, como decía recién, cómo va comprendiendo lo que nosotros vamos transmitiendo a través de los mensajes, ¿ya? O sea, depende de esos factores. Y ahí nosotros vamos viendo si realmente el niño está con la madurez y está entendiendo realmente lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Eso por una parte. Pero a la vez también hay una edad que se llama la edad de la conciencia, que está desde los 7 a los 12 años, ¿ya? En esa edad ahí ya el niño puede distinguir más o menos, como recién decía uno de ustedes, entre el bien y el mal. Hay una conciencia mayor, porque acordémonos que el desarrollo del cerebro de un niño bueno, el desarrollo del niño se va desarrollando, dijimos que hasta los 25 años, ¿verdad? De un ser humano. Por lo tanto, se dice que entre los 7 y a los 12, el niño tiene como una mayor conciencia, que se llama la edad de la conciencia. Ahora hay algunos que los pueden ir teniendo desde los 6, por ejemplo, que podemos ver niños más maduros emocionalmente. Entonces ahí no hay una edad específica, pero sí en general se considera que entre los 7 y los 12, ahí está la edad de la conciencia que se llama. Entonces aquí les quiero decir algunos temas importantes a considerar para para que el niño reciba a Cristo. Ahora, como bien decía la hermana al final, Ana parece que se llamaba, que encontré muy bueno, que el niño siempre nosotros debemos presentarle el plan de salvación, hablar de Jesús como Salvador. Y si un niño de 5 años quiere decir, yo también quiero aceptar a Jesús como en mi corazón, hay que hacerlo. Tampoco vamos a decir, es que no tienen los 7 años, ¿verdad? Hay que hacerlo. Lo que sí que cuando aquellos que estamos acá con clases de niños de 7 en adelante, ya debemos estar pensando en presentar mayormente el plan de salvación, mucho más enfocado, explicarlo de muchas maneras. Ya como hablábamos de recién, hay muchas formas de enseñar. El plan de salvación también podemos enseñarlo de muchas maneras y ya debemos ir pensando, ¿cierto?, cómo transmitirlo, porque están en la edad ya como para hacerlo, para entenderlo. Entonces dice, la mejor edad es cuando el niño muestra interés genuino, dice acá. Hace preguntas, demuestra señales de que hay una comprensión en lo espiritual. Es recomendable acompañar el proceso con una orientación amorosa, dice acá, enseñanza bíblica clara y sin presionar.
Ya, eso es muy importante. Muchos padres o líderes optan por hablar con el niño y discernir si está tomando la decisión consciente y sincera. Ahí también hay que ir preguntando a los padres que son cristianos y decir, ¿sabes que yo veo? No sé, pues, he visto a Ángela, no sé, una niñita como muy interesada en las cosas del Señor, como que yo la veo muy espiritual, como que siente el Señor. Quizás es tiempo de hacerle las preguntas correspondientes, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos hablar también con los padres. Dicen aquí los chiquititos. Ay, para ser honesta, me sorprende que digan edades tan pequeñas de verdad. Yo me hubiera imaginado, no me hubiera imaginado esa edad, dice Lorena, pero sí, hay niños que reciben muy, muy pequeño el Señor. En mi caso, a mí me dejaron como, bueno, yo de chiquita que también estoy en el Evangelio, pero nunca me hicieron tantas preguntas, nunca me hicieron preguntas a los 7 ni 8 años, pero siempre yo estuve muy emocionada con el tema del Señor. Pero yo decidí un día hablar con mi papá a los 12 años y ahí le pregunté, ¿por qué todos hacen eso y no me preguntan a mí? Entonces, pero ya desde los 7 el niño tiene conciencia, eso se refiere Lorena. Pero obviamente, como dice acá, yo les quise poner esto como bien como punteo, es necesario ir viendo el desarrollo de cada niño y su interés, ¿cierto? Cuando es chiquitito, como dice acá Jacqueline, se le enseña a aceptar al Señor, pero más grande se le hace más consciente. Por eso se habla como de los 7 para arriba, porque está más consciente. Pero como les decía, si un niñito pequeño lo quiere hacer, hay que hacerlo. Aquí dice que no hay una edad fija, ¿verdad? Claro que sí, no hay una edad fija, como les dije recién, pero hay una edad que se llama como la edad de la conciencia. Entonces el niño puede entender mejor estos conceptos, a eso me refiero, ¿ya? Claro, aquí dice Juan Pablo que lo llamó el Señor de niño, ¿verdad? No sé cuántos años habrá tenido Samuel. Ahí por ahí que averigüen los que tengan ahí internet, averigüen a qué edad fue lo de Samuel. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de los niños por edad, ¿ya? Por edad, para ir viendo cómo poder enseñarles mejor, ¿ya? No sé si quedó alguna duda, algún comentario de lo que hablamos recién. Por favor, tienen la posibilidad y la oportunidad de conversarlo, ¿ya? Ah, recién me hizo una No, pregunta uno de los. Ah, Paula, ¿quieres hablar? sí, no, solamente acotar que con respecto de esto de presentar a Jesús como Salvador, en mi punto de vista de lo que yo he desarrollado, digamos, es como ir haciendo, ay, que estoy torpe para hablar, pero es como repetir. Nosotros, el ser humano, siempre estamos con repeticiones para acordarnos de compromisos que hacemos. Y con respecto a los niños, yo he visto eso también, que cada cierto tiempo uno repite la enseñanza o la refuerza, esa es la palabra correcta, la Ya. refuerza. Ujú. Y ha sido bastante gratificante. Ah, ya, como tú dices, como en cada clase quizá o cierto tiempo, ir presentando esto del plan de salvación o lo que hemos decidido, cómo es seguir a Cristo, una Claro, cosa así. el Ah, ya. compromiso que se hizo. Ya, compromiso, claro. Ah, ya. Una vez dice Pabla que los niños ya han dicho, han tomado la decisión de fe, es como ir reforzando esto, claro, como dice ella, ¿cierto? Ir recordando de la decisión que hicimos en un momento por el Señor. Así que súper bien, sí, súper bien. Recién por ahí alguien me preguntó cuáles son como las divisiones de las clases. Me encontré súper bueno. Cada iglesia lo hace a su manera, pero como hablando un poquito de psicología. Igual es bueno tener, considerar que hay una clase que tiene que ser hasta los 6 años, considerando que en Chile el niño de primero, a ver, claro, de 6 7 años el niño aprende a leer, ¿cierto? A los 7 años ya sabe leer bien, se espera, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que sea una clase pequeña de preescolares, que son los niños que no saben leer hasta los 6, luego viene de 7 a 11, porque se entiende que a los 12 ya el niño está en plena adolescencia. Entonces ahí sería como 12, 16 luego, la más grande. Ahora, si hay unas divisiones más cortitas, por ejemplo, en preadolescentes, si tienen alguna clase de 10 a 12, mejor, ¿cierto? Porque están en plena preadolescencia. Pero si fuera de 3 clases, sería de los preescolares hasta los 6, luego los que saben leer, hasta los 10 podría ser, luego otra clase de 10 a 12 y luego los otros más grandecitos. No sé si esa es la pregunta que quisieron hacerme en su momento. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hablar por clase, con esto terminamos, ¿ya? Para ir más o menos como que explicarle a los niños según sus edades, ya según su desarrollo psicológico y emocional.
Entonces, ¿qué es lo que busca un niño de 6 a 8 años? ¿Qué busca? Ay, se me fue aquí, me ayuda de memoria, aquí está. Entonces, en esta área de los niños de 6 a 8 años, lo que buscan es descubrir a Dios como un padre amoroso. Es como que ese sería como un tema importante que tratar con ellos. En esta edad, primeramente, considerar que en esta edad, las características de los niños de esta edad tienen una gran imaginación, ¿verdad? Hay necesidad de figuras seguras que entreguen afecto constante, ¿verdad? Y por eso también es importante que siempre esté, no hayan tanto cambio de maestros, ojalá, porque el niño aquí empieza a establecer como vínculos como bien importantes en esta edad sobre todo, ¿ya? Y ahí hay una necesidad de figuras como segura en cuanto ellos imitan mucho esa edad, ¿ya? Así que es importante igual qué maestra y qué maestro esté con ellos. Ya, aquí es importante también hablar, por ejemplo, bueno, es importante considerar que en esta edad los niños tienen una fe muy sencilla y ocupar palabras muy básicas, por así decirlo, palabras fáciles mejor, esa es la palabra más correcta, palabras fáciles y basadas también, una relación basada en la confianza con ellos, ¿ya? Entonces, por eso aquí es importante las historias que hablábamos recién, bueno, aquí van a hablar las historias bíblicas, la enseñanza tiene que estar basada en presentar a Dios como un Padre amoroso, que entiendan quién es Dios como el Padre. Este es como la idea ideal de hablar de Dios como un papá. Ya también hablar como el buen pastor que cuida, por ejemplo, que corrige. Ya también hay que ver historias bíblicas como modelos de fe, como dice acá, y fomentar la oración que sea simple. Desde aquí ya empezamos a lo que hablábamos recién, ¿cierto? De dejar que el niño ore por lo que él quiera. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos orar a nuestros hijos, por ejemplo, y mi hijo lo va a orar de repente a la noche, y ora por los países que están en guerra, ora por, o cosas tan, quizá uno lo ve tan simple, pero si se enfermó un gatito o algo, él ora por eso. Entonces, son oraciones simples, pero de esa forma estamos enseñando una habilidad espiritual importante, ¿ya? Pero en esta etapa es importante el vínculo y de la figura como paterna, como Dios, ¿ya? En cuanto a las historias bíblicas, es importante hablar de Noé, de David y Goliat, Jesús y los niños, para que ellos entiendan cómo Dios ama, cuida, hace promesas, ¿verdad? Protege, viéndolo siempre a Dios como un padre que cumple sus promesas y que tiene ese rol para con sus hijos, ¿ya? También hay canciones infantiles cristianas, pero muchas, ¿verdad? Pero yo les recomiendo mucho en este tiempo, que ya los niños están como más grandes, o sea, no están más grandes, están más modernizados, por así decirlo, hay alabanzas muy lindas como Los Héroes de la Fe, que lo busquen por allí en internet, Héroes de la Fe, y también Extreme Kids, que es un poquito más antiguo, pero igual es muy bueno, Extreme Kids también. Y es importante tener estas canciones cuando ya estén dibujando, poner canciones infantiles para que los niños se relacionen, ¿cierto? Y luego las vayan aprendiendo en sus casas, las lleven a sus casas también. Por otra parte, también hacer, como decíamos recién, oraciones sencillas, oraciones espontáneas que salgan de ellos, ¿verdad? Así que esto es súper importante a esta edad de los 6 a 8 años. Los valores claves para estos niños, el amor, la obediencia, la gratitud y el respeto por los demás. Esto lo van a aprender en forma como muy, si tenemos que hacer un orden, ojalá que estos sean los temas que podemos tratar con ellos en esta edad, en esta etapa de su vida. Por otra parte, también están los niños de 9 a 10 años, están más grandecitos, algunos están como en la preadolescencia también. Cómo aprender de Jesús, ya lo que él hizo, cómo vivió en la tierra y se relacionó con las otras. ¿Por qué? Porque la característica de estos niños es que tienen más capacidad de reflexión, ya por eso se hablaba recién como la edad de la conciencia, ¿se acuerdan? Comienzan a hacer preguntas mucho más profundas respecto a lo que uno les va enseñando y se identifican con héroes y modelos, ya entonces aquí es importante que las clases uno vaya como bien preparada porque los niños pueden hacernos preguntas más complejas. Y la enseñanza tiene que ser basada, ¿qué es lo ideal? ¿Ah? Uno puede enseñar todo, pero ¿qué es lo ideal a esta edad? Conocer la vida y enseñanzas de Jesús en específico, cómo vivió, cómo se enfrentó con diferentes problemas o situaciones. Los temas principales que ellos ya pueden aprender en esta etapa es la Santa Cena, la reconciliación, por ejemplo, que el Señor vino a reconciliarnos con Él, ya ellos pueden aprender en esta edad, ¿ya? Tienen su cerebro mucho más desarrollado y aprender a aplicar los valores cristianos a su vida diaria, o sea, lo que aprendimos de Jesús,
cómo trata a los demás, cómo se relaciona con los demás, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. El niño ya a esta edad puede hacer una reflexión un poquito más profunda. Actividades que podemos hacer con ellos, representaciones teatrales de parábolas. Aquí no tienen tanta vergüenza, ya desde los 11 en adelante va a ser un poquito difícil, aunque yo he hecho actuar a mis adolescentes, pero lo han hecho con vergüenza, no es es un poquito complejo, pero a esta edad a ellos les encanta actuar, así que acordémonos de eso. Visitas a iglesias, por ejemplo, o algún hermano que está enfermo, la oración en grupo, yo ya a esta edad, bueno, y los más chiquitos también, lo podemos hacer orar en público, ya a ellos no les da tanta vergüenza. Y también aquí como una idea es un diario espiritual sencillo, ya que los niñitos, ustedes como clase, tengan un diario, como el niño sabe leer y escribir bien a esta edad, es más fácil hacerlo que con los niñitos pequeños. Entonces, tener un diario de la gratitud. Por ejemplo, hoy doy gracias, o María Elena dio gracias porque el Señor le respondió en tal cosa. Marcos da gracias por tal cosa. Entonces, tenemos un diario un diario como espiritual, ¿ya? También podemos hacerlo de peticiones, ¿ya? Entonces el niño va viendo cómo el Señor va respondiendo también. Oye, ¿la hora qué es? Con esto vamos a terminar. Las palabras clave aquí son la amistad, el perdón, el aprender sobre estos conceptos, la generosidad y la verdad. Ya los 11, 12 años están en plena preadolescencia, entonces tienen un pensamiento más crítico, ahí nos van a hacer preguntas mucho más complejas, por lo tanto debemos aceptar cuando se ponen un poquito desafiantes, quizás como que yo no creo eso que usted me dice, tía, puede ser, ¿ya? Hay una búsqueda de identidad, y hay una influencia fuerte en los grupos de pares. Le importa más lo que piensan sus compañeros de curso de lo que pensamos nosotros y sus papás, ¿ya? Más le importa su grupo de pares. Por eso es importante qué amistades están teniendo nuestros niños, preguntarles por sus amistades. Es importante hablar de estos temas, qué valores tienen que tener sus amigos, con quienes no serían amigos, por ejemplo. Entonces, la fe como opción personal, reflexionar sobre el bien y el mal, comprender la misión de cristiano en el mundo, ¿verdad? Lo que el Señor nos mandó. Y por otra parte también hay que hacer debates con ellos, ¿ya? Debate cuando se hacen dos grupitos y se hacen debates. Tú vas a decir, por ejemplo, que es bueno robar, este grupo, ¿por qué es bueno robar? Y este grupo va a decir, ¿por qué no? Y se arma un debate. Yo estoy haciendo un tema súper básico, ¿ya? Pero, por ejemplo, o temas morales o de fe. ¿Es bueno mentir por algo bueno o no es bueno, verdad? Dinámicas sobre seguir a Jesús, proyectos solidarios, ¿cierto? Lectura guiada del Evangelio, por ejemplo, tomar Marco, ir leyendo Marco, subrayar, destacar los puntos más importantes. Si yo estoy hablando de un tema bíblico, como les decía recién, es importante que el niño ya a esta edad lo identifique en su propia Biblia. Es importante que nos enfoquemos como iglesia a que nuestros adolescentes tengan su Biblia. ¿Ya? Aquí está el compromiso, la justicia, ya empiezan ellos a opinar en temas políticos también incluso, así que todo eso hay que considerarlo en el momento de hacer clase. Y también aquí importante la coherencia, ellos ven nuestra integridad como maestros, así que ojo ahí también, cómo somos nosotros, cómo somos recién les decía, cómo tratamos a los demás, cómo resolvemos problemas, ellos nos están viendo y nos están analizando. Por otro lado, también están los niños más grandes, de 13 a 16 años, enfocar una espiritualidad como relación y no como religión, cómo nosotros nos podemos relacionar con Dios como una persona, o sea, Él es nuestro Dios, Él nos entiende, nos escucha y podemos hablar con Él. Empiezan a entender las cosas en forma más abstracta, entienden mucho mejor los conceptos de Santa Cena, el concepto de la venida de Cristo. Entonces allí se pueden hablar mucho mejor esos temas. El bautismo, por ejemplo, lo entienden mucho mejor. Por lo tanto, aquí también hay que hablar de todo lo que son estos temas, que es la base de de nuestras creencias, ¿verdad? Ellos rechazan la hipocresía, ¿ya? O sea, si queremos fingir con ellos no se puede, simplemente rechazan, ¿ya? Simplemente no van más. Eso hacen los adolescentes y se preguntan mucho quién soy. Por lo tanto, aquí es importante igual hablar de cómo son sus valores personales, qué opinan del pololeo, cuando ellos piensan que es importante pololear o cuando no. Aquí es importante hablar de temas que a ellos les gusta y que son actuales, como por ejemplo el bullying, el ciberbullying, ¿verdad? El hecho cuando hay también depredadores muchas veces dentro de los juegos, en los videojuegos, todo eso. También es importante hablar con ellos.
Es importante presentar a Jesús como alguien cercano, no solo como una figura histórica, sino como alguien que se quiere relacionar con ellos. Una relación diaria con Dios y no solo de reglas o ritos, sino que lo maravilloso que Dios tiene para sus vidas, las promesas que Dios tiene para ellos. Todo eso hay que transmitirlo en este tiempo. Permite animar preguntas difíciles. O sea, si hay preguntas difíciles sobre la fe, qué bueno que vengan conmigo a hacerlas, ¿verdad? Ahí buscamos soluciones. Si no sabemos de algo, se las respondemos después, pero qué importante que nos hablen ellos sobre sus inquietudes. Hacer debates con ellos también es importante, aunque en esta etapa ellos se enojan más, a veces se airan con facilidad. Entonces, es importante que pase eso con nosotros y para nosotros empezar a modelar también esas emociones, ¿verdad? Y usar la Biblia, ¿cierto?, como punto de partida, no como una imposición, sino que de qué manera el Señor nos cuida también a través de los mandamientos y de todo lo que sale allí. Ejemplo de preguntas para reflexionar: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo puedo vivir mi fe en la escuela? ¿Dios realmente escucha mis oraciones? Ya, esos son algunos temas que podemos tratar. No solo decir, hoy día vamos a hablar de David y Goliat. No, pues con ellos no podemos decir eso. Con ellos podemos decir, hoy día vamos a hablar cómo podemos enfrentar nuestros problemas. ¿Qué problemas has tenido toda la semana? Vamos conversando, ¿cierto? Y antes de pasar acá, quisiera, acá, alguien me hizo una pregunta, parece. Ah, ya Cristina habló de un tema, ¿cierto? Que igual es complejo, que tiene que ver con la identidad de género. Eh, es complejo cuando quieren hacer debate con el tema de la identidad de género, más aún cuando tienen amigos. ¿Algún consejo? Yo creo que si los niños, los jóvenes están con estas inquietudes, yo creo que es momento de hacer alguna charla con ellos respecto a este tema. Siempre hablando con los papás que se va a hablar de este tema. Es importante eso. Quizá en un momento sea una reunión con los padres, porque cuando se va a hablar de este tema, muchos papás como que hacen un freno y quizás quieran que los niños no vayan más. Entonces, como son jóvenes tan de 15 años, yo les sugiero que primero esta charla se le haga a los papás y decir, esta misma charla yo se lo voy a hacer a los hijos. No sé si me doy a entender, porque muchas veces esto genera mucha controversia. Así que es necesario primero hablarlo con los papás. Y quizás también no hablarlo esto directamente con los adolescentes, sino hablarlo con los papás para que ellos lo hablen con los adolescentes, porque estamos hablando de un tema igual de mucho, como dice usted también, mucho debate. Yo le aconsejaría que haga una charla con los padres ahí en ese aspecto. Y desde lo que se hable con los papás, sacar un poquito de información, después a hablar en sí con los jóvenes, con los adolescentes. Porque claro, hoy en día estamos en una sociedad donde ellos están relacionados mucho con el tema de la identidad de género, claro que sí. Así que eso le aconsejo. Hoy en día los colegios están todos con estos temas. Yo también trabajé en colegio en Antofagasta y claro que se daban estos temas. Aparte que hay normativas también de parte del gobierno que exigen a los colegios ciertas cosas. Entonces, de tener baños, por ejemplo, un baño que sea neutral, por ejemplo. Son normativas que ponen. Bueno, en esta edad es muy importante hablar sobre estos temas. ¿Quién soy? ¿Cómo formo mi identidad en Cristo? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Cristo que somos? ¿Ya? Cuando habla del real sacerdocio, explicárselo en sus palabras, que somos linaje escogido, somos la niña de sus ojos, habla en la Biblia. ¿De qué manera representamos a Cristo y vayan formando su identidad en Él? El Señor usa tantas palabras maravillosas para relacionarse con el ser humano, ¿verdad? Entonces, nos tiene tan alto el Señor, noto yo. Eso hay que transmitirle a nuestros niños, ¿verdad? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Dios me escucha de verdad? Estos son, mira, aquí son, sí, ahora me estoy dando cuenta, puros temas que podemos hacer cada encuentro con nuestros jóvenes. ¿Dios me escucha de verdad? ¿Cómo puedo vivir como cristiano en mi escuela? Ahí tienen otra clase. ¿Qué hago con mis emociones? Ahí otra clase. Y qué lindo estos temas en el fondo. O sea, si yo a mi edad, o sea, a la edad de 13, 15 años, yo veo este tema, me va a gustar ir a esa clase. Es distinto decir hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de Jesús y las ovejas, por ejemplo, ¿verdad? Pero si le ponemos estos temas
igual vamos a hablar de Jesús como pastor, pero con este tema, ya como para poder, hablábamos nosotros de cómo nos adaptamos también a los tiempos de ahora, sin, o sea, sin dejar obviamente lo más importante que es enseñar de Cristo, que esa es nuestra base de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué hago con mis emociones? Oh, me hubiera gustado que me hubieran hablado de eso a mis 15 años. Relaciones sanas. Entonces hablamos de la amistad, del noviazgo, de la pureza, ¿cierto? El poder del perdón. Qué lindo estos temas. Aquí se los dejo para que lo vean. Yo también lo voy a hacer con mis adolescentes. Entonces, terminando con esto, ¿cuáles son los temas más importantes, lo que más se ve en nuestros adolescentes? Actitud temeraria, que quieren hacer muchas cosas, tomar relaciones, o sea, tener a veces relaciones, a veces con una, tener polola, después tener otra polola, otro pololo, otro pololo. Actitud temeraria tiene que ver con que hacen cosas sin medir consecuencias. Hay que hablar de eso. Aislamiento de algunos adolescentes que ni hablan, es importante hablar con ellos en privado. También es importante tomar el tema de las adicciones en algún momento en nuestras clases, la depresión y la ansiedad, problemas en las relaciones familiares, con eso están luchando ellos muchas veces, trastorno en la alimentación, en un momento hablar sobre el tema de trastorno alimenticio o invitar a profesionales que vayan a hablar del tema también, profesionales cristianos, ¿cierto? El bullying también, el acoso en las redes, ¿verdad? Estos son los temas. La disforia de género, ya dije ya cómo hablarlo, ¿cierto? Primero con los padres, el tema de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros podemos trabajar con nuestros adolescentes de una manera mucho más cercana, más efectiva. Y las características como maestro es ser auténtico, escuchar activamente, ¿cierto? Discernir el discernimiento espiritual, pedírselo al Señor este don, ¿cierto? Y oración constante por cada uno de ellos. Entonces, de esa forma, vamos generando habilidades en nuestros niños, que vamos generando en ellos que amen más a Dios y que se quieran parecer cada vez más a Él. Así que vamos a dejar esta clase hasta acá. Ya nos vamos a ir viendo las otras clases. Así que me llevo la pregunta de nuestra aquí, de una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que era si los niños podían hacer ayuno. ¿Por qué quiere hacer ayunar a los niños? Bueno, como para enseñarles, ¿verdad? Súper bien. Pero vamos a ver de qué forma hacerlo, de una forma que sea adecuada, en donde ellos aprendan, ¿cierto? Y esto tan bonito y maravilloso y necesario que es el ayuno. Yo encuentro súper bien, así, hacerlo con hacerlo de forma muy prudente, porque se trata de nuestros niñitos, ¿verdad? Así que eso, muchas gracias, me gustó mucho compartir con ustedes y nos estamos viendo ya la próxima semana. Bueno, ustedes van a tener hartas clases interesantes, así que ahí luego nos vemos. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y que estén muy bien. Muchas gracias a todos, especialmente para los que participaron. Estas clases después van a quedar allí en la plataforma, ¿ya? Chao, voy a cortar, que estén muy bien. Gracias por los que estuvieron.